Muy bien, pues hola a todos y a todas. Yo soy Miguel Saura. Bienvenido de nuevo a la serie de webinars divulgativos de Nexplora. Desde aquí tratamos de crear un espacio donde se comparta la práctica clínica, investigación y sus aportaciones de grandes profesionales con los que tenemos la suerte de estar en contacto normalmente porque utilizan Nexplora. En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación de la atención con medidas complementarias y es que nuestro invitado registra el electroencefalograma a la vez que administra las pruebas de atención. ¿Tenéis curiosidad por saber qué se está observando en esos datos? Pues bueno, ya os presento con mucho gusto a un experto licenciado en psicología, enfermería, con diversos másteres como neuropsicología, psicopatología y salud, especialista en hipnosis, terapia familiar sistémica, neurofeedback, medición con electroencefalograma, Eulalio García Romero de la Unidad de Psicología y Psicosalud en Cádiz. ¿Qué tal, Eulalio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Pues nada, yo quería que te conocieran un poco, vieran tu trayectoria y un poco cómo has llegado a formar Psicosalud, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, los inicios, como cualquier, o creo que cualquiera, inicio con un paciente a la semana, en una clínica en la que teníamos subcontratado el arrendamiento del despacho y ahí son los inicios. A poco ya comenzamos a trabajar con compañías de seguros y ya empiezan a aumentar los pacientes y bueno, hasta ahora que estamos trabajando ya es una clínica nuestra y estamos trabajando cuatro psicólogos, dos logopedas, la que hemos crecido bastante, ¿vale? Pero los inicios muy modestos con un paciente. Y además, insisto, en una clínica en la que nos contrataban, nos subcontrataban el uso de un despacho. ¿Cómo llegaste a formar Psicosalud? ¿No? Porque al final hay mucha trayectoria, ¿no? En tus estudios de enfermería, psicología, neuro. Sí, yo inicialmente hice enfermería. Posteriormente me interesó la psicología y comencé a hacer psicología, termino psicología y bueno, surge la oportunidad de comenzar con una consulta, abriendo una consulta privada. Ahí realizo diferente formación por grado y comienzo con la consulta. El comenzar de la consulta inicialmente fue una paradoja un poco, porque me daba cuenta que al final estaba viendo pacientes dentro del sitio donde trabajaba, ya veía casi más pacientes de psicología que de enfermería, con lo cual veo la necesidad bueno, de dar respuesta a esa demanda. Y ahí es donde comienza el germen de todo, comienzo yo solo, al final se une también mi mujer, que también es enfermera y psicóloga, y formamos, nuestra unidad tiene una estructura de una sociedad civil profesional. Ahora ya tenemos más gente contratada con nosotros porque, insisto, la presión de trabajo es importante. Y ese es el origen y ese es el momento en el que estamos actualmente. Bueno, vemos también que durante toda la trayectoria, bueno, aparte de la psicología clínica, te interesa mucho por la neuro, en concreto, bueno, por neurofeedback, medición con electroencefalograma. ¿Qué es lo que te lleva un poco, o sea, cómo llegas ahí? ¿Es un poco viendo el tipo de paciente o por la experiencia o...? Yo creo que ahí influye mucho mi pasado de enfermero, ¿no? Eh, el origen de lo que primero estudio es enfermería, entonces me centro mucho o intento buscar mucho apoyarme en la ciencia, teniendo en cuenta que la ciencia sanitaria, por decirlo de alguna forma, no es una ciencia exacta como pueda ser las matemáticas, la física o la química. A veces dos y dos son cuatro y otras veces cinco y a veces tres, pero intento aplicar lo más que puedo la tecnología que tenga disponible para intentar medir. Tú recuerdas que una vez hablando me decías, los psicólogos que nos dedicamos a la neuropsicología nos gusta medir. Pues sí, un poco veo la necesidad porque empiezan a llegar pacientes, a niños sobre todo, a la consulta que bajo mi punto de vista el diagnóstico de TDAH no estaba lo correcto que tenía que estar. Había mucha disparidad. Ahora podemos hablar de algún caso, por ejemplo, muy llamativo. Entonces, tengo la necesidad de hacer un diagnóstico no solo y exclusivamente por lo que me digan. Tengo la necesidad de medir y siempre que puedo voy a medir. O sea, nosotros en nuestra unidad
Bueno, pues utilizamos no solo neurofeedback, sino también biofeedback. Cuando hacemos entrenamiento a un paciente para que se relaje, no me vale que el paciente me diga, yo me he relajado haciendo esto. No, no, yo le mido y veo si de verdad se ha relajado. O sea, intento buscar correlatos reales, objetivos de lo que realmente está sucediendo, no quedarme solo con lo subjetivo, aunque lo subjetivo está ahí y es importante también, pero intento de alguna forma eh, tocar en lo que pueda, bueno, la medición de las emociones, la medición. No estoy en una postura reduccionista en la que piense que somos química y ya está, no van las cosas por ahí, pero sí, si existen las radiografías y me vienes con un dolor de codo, no voy a decir que tienes un traumatismo o que tienes una fractura de codo, vamos a hacer una radiografía y vemos el hueso. No tiene sentido Claro, estar diagnosticando a estas alturas el trastorno por déficit de atención, estarlo diagnosticando solo y exclusivamente pues con medidas externas de informantes como los padres o como los profesores y no, ya que hay herramientas, no medir de verdad la atención. No le veo el sentido. Se sigue haciendo, pero no le veo el sentido. claro. O sea, aquí estamos encontrando un poco que efectivamente la información subjetiva, la entrevista, la observación siempre ha sido útil y además es una de nuestras herramientas, pero al final hay casos en los que no correlaciona el rastro, ya sea fisiológico, conductual o de desempeño cognitivo, ¿no? Con lo que estamos observando, lo que está diciendo, o precisamente lo que se está diciendo es distinto a lo que observamos. Y entonces Claro, ahí es cuando empezamos a ver disparidad o conflictos o datos como sensibilidad, especificidad, ¿no? Que esto a lo mejor para algunas personas no sé si les sonará más o menos, pero son estas propiedades psicométricas que nos dicen en qué porcentaje pues una persona hace un falso positivo, falso negativo o positivo negativo no correctamente, un diagnóstico acertado. Y esto es una cosa que, claro, con la prevalencia que hay a nivel mundial de TDAH y los tratamientos que se utilizan, es una cosa pues bastante polémica y necesaria, ¿no? Un poco. claro, yo ahí difiero un poco en cuanto a la incidencia que hay y está en muchos artículos, en muchas publicaciones. Yo difiero bastante. Creo que no es verdad. De hecho, hay muchos autores que han hecho trabajos, han hecho metaanálisis, y hablan de la epidemia del TDAH. ¿Realmente hay una epidemia de TDAH? Yo pienso que no. Hay muchos diagnósticos falsos de TDAH, muchos diagnósticos falsos. Eh, Insisto, no todas las pruebas que yo hago dan como resultado un TDAH, pero no solamente eso. ¿Te acuerdas, Miguel, que te hablaba de un caso que si te parece lo podemos exponer ahora, Mm. de una niña que llega a la consulta, 9 10 años, con una cardiopatía congénita? La habían visto, y con esto que voy a decir no quiero ser pretencioso porque para nada, la habían visto no sé cuántos psiquiatras, no sé cuántos psicólogos, el colegio, por lo menos en esta zona, en el campo de Gibraltar, los colegios, lamentablemente, lo que quieren son los profesores niños borreguitos en el rebaño, que ninguno destaque en nada, todo manejable. Entonces, cuando un profesor tiene que dedicarse un poco más a un niño, porque es un niño que le pasa algo, que tiene algún problema, pues enseguida echan mano de la medicación. El objetivo es llevarlo a la UMI, la Unidad de Salud Mental Infantil, y como tiene un TDAH, pues que le pongan el Concerta, que le pongan el Robifen. Y claro, lo bajamos al niño, lo convertimos en un medio zombie y ya es más manejable. Bueno, pues a esta niña muchos psicólogos, muchos psiquiatras estaban empeñados en que tenía que tomar Concerta, concretamente. Los padres, cuando le recetaban el psiquiatra el Concerta, pues eran de los que miraban en el prospecto y claro, veían la cantidad de efectos secundarios que tiene el Concerta. Y no estaban de acuerdo en a su hija con una cardiopatía congénita darles ese medicamento. Bueno, pues lo traen la traen a la niña a la consulta, la evaluamos. No sé si no sé si por los años que ya soy muy viejo y hemos visto muchos casos, pero no me suelo fiar de nadie eh, que, que me venga con un diagnóstico. Si puedo comprobarlo, si me traen informes de las pruebas que han hecho, con esos informes y esas pruebas que han hecho y son pruebas que yo considero adecuadas, acepto el diagnóstico, pero si no, intento evaluarlo. No me fío de entrada del diagnóstico. Bueno, pues hicimos concretamente vuestra prueba, hicimos aula.
Y bueno, y nos encontramos una disparidad en cuanto al funcionamiento increíble. La niña iba muy bien, no presentaba ningún problema en estímulos visuales, pero sin embargo, estímulos auditivos, un auténtico desastre. Pero un auténtico desastre, o sea, una disparidad increíble. Aconsejamos a la madre que llevase a la niña al otorrino y la niña no tenía un TDAH, la niña lo que tenía era un 80% de pérdida de audición. La niña Sí, había aprendido a leer en los labios. Pero claro, la profesora le estaba diciendo, Pepita, 2 más 2 y la niña decía 4, pero no es porque lo había oído, lo había leído de los labios. Cuando la profesora se va a dar la vuelta y le volvía a repetir la escena en la pizarra, la niña no contestaba. Eh, Comentario de la profesora, ya estás como siempre, ya te has despistado otra vez. Bueno, no se había dado cuenta, no se habían dado cuenta los padres, entiendo, porque cuando es algo que entiendo que era desde hacía tiempo, pues quizás tampoco lo perciben como algo traumático, sino como algo gradual y no te llegas a dar cuenta. Bueno, no lo habían observado. Bueno, pues la niña hicieron un tratamiento, el otorrino hizo un tratamiento y se solucionó el problema. Eso es un caso de un falso positivo. Hay muchos falsos positivos. Hay muchos diagnósticos, yo eh, que, que, claro. que corren por En, montones, pero las famosas escalas creo que han hecho daño y siguen haciendo daño porque todavía hay profesionales que evalúan con esas escalas. No estoy nada de acuerdo a hacer evaluaciones y hacer diagnósticos basados solo y exclusivamente en la información. No tiene claro, sentido. al final en el manual diagnóstico nos encontramos que, de hecho, el primer criterio, ¿no? En el diagnóstico de TDAH es, en ocasiones parece no escuchar cuando se le habla. Entonces, en este caso, la verdad que las ocasiones eran aproximadamente un 80%, ¿no? De ellas. Y es que al final, bueno, pues sucede con las escalas un poco que se convierten en el propio criterio diagnóstico se convierte en un formulario y se Sí, hace muy subjetivo y se puede sesgar. En ocasiones puede funcionar, pero bueno, al final llega un momento en el que estamos viendo que una prueba de 20 minutos de rendimiento puede ser incluso más rápida que mandar el cuestionario y te lo rellenen sí, cuando sí, puedan. sí, 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 sí. Yo me encuentro todavía que me llegan pacientes, me llegan niños con informes, con pruebas como por ejemplo el EDAS, el famoso EDAS. Ujú. Es una escala que lo único me lo está contestando el padre, me lo está contestando la madre y me está diciendo, me está dando indicador, o sea, la puedo utilizar como un screening, ¿vale? Bien, pero de ahí a hacer un diagnóstico con esa prueba me Ya. parece una barbaridad a mí, bajo mi punto de vista. Habiendo otros recursos, claro. Porque Claro. además no solamente evalúas con aula, también evalúa la atención con electroencefalograma. Correcto. Mide Sí, cómo es esto, porque aquí sí que hay, creo, entre nosotros muchos psicólogos o neuropsicólogos, educadores, orientadores, ¿no? Pero probablemente no todos ellos tengan la posibilidad de contar con un aparato de electroencefalografía y saber aplicarlo y saber interpretarlo, ¿no? Aquí tenemos muchas cosas. ¿Cómo es esto? bueno, pues yo inicialmente, la prueba que primero utilizaba antes de utilizar la vuestra es el CSAT, ¿vale? Una prueba Ujú. de atención De Mateo basada, Cervera, sí. efectivamente basada en la teoría de detección de señales. Y ya con el CSAT, utilizando el CSAT, como ya estábamos utilizando neurofeedback y ya había, bueno, me había formado y había había buscado mucha bibliografía en cuanto al patrón electroencefalográfico de los niños con TDAH. Entonces, yo ya estaba utilizando el neurofeedback para medir, para hacer un electroencefalograma cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo, y del que me interesa básicamente el índice teta beta. ¿Vale? Exactamente qué mide un electroencefalograma Bueno, lo que está viendo es el patrón electroencefalográfico del del paciente en ese cerebro. momento. Está Sí, viendo qué tipo de onda se está produciendo en el trabajo vale. que estás realizando en ese momento el cerebro, ¿no? ¿Qué tipo de ondas produce? ¿Y Eh, cuántas ondas puede...? Insisto, para el tema del TDAH me interesa solo la onda teta y la onda beta. Vale. Se ha visto que en niños que tienen TDAH, hay muchos estudios, las ondas teta se incrementan, aumentan, y las ondas beta disminuyen, con lo cual
el cociente teta-beta aumenta en niños con TDAH y además es significativo porque el grado de importancia o la intensidad de ese TDAH la mide muy bien el electroencefalografo, ¿vale? Qué Este bueno. índice lo mide muy bien. Hay unos puntos de corte en niños por debajo de 12 años o por encima de 12 años, o por encima de 12 años tienen que estar por debajo de 2,1, por debajo de 12 años se considera hasta 2,5, 2,6. Hay muchos estudios, unos puntúan un poco más, un poco menos. Bueno, la realidad es que luego tampoco es tanto. Hay veces que me puede estar dando un 2,48 y me está diciendo el electroencefalograma que las cosas no van bien, pero tampoco van tan mal. Y sin embargo, luego vuestra prueba me dice que hay un rendimiento malo, con lo cual, bueno, pues cumple criterios, cumple Claro, criterios más que de sobra. Es más, posiblemente cuando el niño viene, digamos que ya cumple criterios sin necesidad de dar las pruebas, porque ya lo que te informan los padres es un poco lo que tú me has dicho. No me sí, hace caso, no oye, le tengo que repetir las cosas 100 veces, le viene un mosquito, se va con el mosquito, ahora le viene la mosca, se va con la mosca, es decir, se distrae fácilmente. O sea que desde el punto de vista de información externa, información de la gente que convive con él, ya cumple criterios. La cuestión es diferenciar entre lo que es un problema de atención y lo que es un déficit de atención. Y yo creo que ahí está claro, la clave. Déficit de atención es cuando no atiendo porque no puedo atender, mi cerebro no ha madurado de forma adecuada y no soy capaz de atender. Un problema de atención es cuando no atiendo por algún motivo. Resulta que la ansiedad la tengo por las nubes y bueno, y se produce el famoso secuestro emocional, ¿no? por Eh, ejemplo, la sí, ansiedad sí, está haciendo que el resto de capacidades que son, bueno, pues eso es, secundarias, no son, pues funcionen peor porque tienen menos recursos. O simplemente, no sé, la gente que nos está escuchando, no sé si hay alguien que hable chino, creo que no, pero si yo estuviese ahora mismo hablando en chino, por mucho que queramos atender, pues posiblemente dentro de 5 minutos la gente no me está atendiendo, ¿no? Se ha claro, ido a otra cosa. Es decir, eso es un problema de atención, ¿eh? Y lo otro es un déficit de atención. Hay que diferenciarlo. ¿Vale? Entonces, el objetivo de unir el electroencefalograma con cuantitativo, claro, con la prueba aula es indispensable. O sea, aunque alguien pueda decir, bueno, y si tú utilizas el electroencefalograma y te está dando unos valores adecuados para diagnosticar el TDAH, ¿por qué sigues utilizando aula? Porque tengo que someter al niño a una prueba de atención. claro, para ver si Claro, se produce el patrón, ¿no? claro. O sea, no me vale una cosa separada de la otra. Para mí eso Claro. es un matrimonio perfecto, las dos pruebas. Claro. A mí la verdad que me parecen chulísimas las investigaciones. De hecho, bueno, tenemos algún vídeo para que vean un poco cómo se hace, ¿no? Si quieres, comparto pantalla y te Sí. dejo que expliques un poco lo que se ve, ¿vale? A ver, dame un segundito que lo pongo en marcha. ¿Qué te pongo primero? ¿Lo que se ve de la prueba, la persona que está siendo evaluada? Si quieres, pon primero la persona que está siendo evaluada para que vean un poco la que montamos, la parafernalia que montamos. Vale, perfecto. Y luego ya pasamos a lo que yo realmente durante la prueba estoy haciendo, estoy viendo. Vale, perfecto. Pues voy a compartir mi pantalla. Bueno, nos dicen por aquí, no conozco la prueba Aula, podrías hacer una pequeña descripción de la misma. Aula es un test de rendimiento cognitivo que pone a prueba la atención y bueno, es formato CPT, tiene paradigmas de evaluación de la atención, de tarea no go, tarea go, que bueno, si no sé si están más o menos familiarizados, pero es una prueba de rendimiento cognitivo. Entonces los resultados que da, eso es. Se hace con realidad virtual y bueno, ahora mismo a nivel de investigación es de las que mejores sensibilidad y propiedades psicométricas tiene. Entonces lo que hace Eulalio es utilizar un electroencefalograma mientras pone la prueba de atención para ver cómo se comporta el patrón de onda, ¿no? Claro. Entonces voy a compartir, a ver, Realmente, alguno de vosotros, seguro, de los compañeros que estáis, seguro estáis pensando, cuando hablamos del electroencefalograma, estáis pensando en el famoso gorro todo lleno de cables. Aquí estáis viendo, realmente lo que nos interesan lo que ponemos son tres electrodos,
ponemos uno de tierra, ponemos otro electrodo en CZ dentro del sistema internacional 1020 y luego otro electrodo detrás de la oreja izquierda, ¿vale? Si lo veis ahí, eh, tiene arriba del todo, tiene en CZ tiene un electrodo, ahora se ha quitado. ¿Tú puedes marcarlo, Miguel, con el... ¿Se está viendo? Sí, el de arriba del todo, ese cablecito que vemos arriba que llega a la parte central del cráneo, ¿vale? El de la tira negra, ¿no? No, ese cable sur, Ah, ahí, el ese, ¿vale? blanco, sí, eso Eso es. es CZ. Tenemos otro electrodo, ahí va con un gel, con una pasta conductora, porque ahí con las pegatinas, como es lógico, no pega con el pelo. Tenemos otro detrás de la oreja y luego tenemos otro que es tierra que está detrás, en la nuca, ¿vale? Solamente esos tres puntos, no hace falta más. Y el aparato, no sé si se ve bien, quizás un poco más adelante, un poco. El aparato lo tiene puesto, es un aparato pequeñito, tipo petaca, que lo tiene puesto el niño o el adulto, porque hacemos también pruebas. Ahí se ve mejor dónde van los electrodos, ¿vale? El aparato lo tiene en el brazo, cogido con un brazalete, lo tiene. Ahí está, ese es el aparato, ¿vale? Vale, entonces ese aparato está Isso. sincronizado por Bluetooth con el ordenador, Dessa hora. ¿vale? Lo estamos viendo bien. Mas eu acho que para fazer biofeedback, alguma coisa assim, sabe? Escucho por Qué bien, ahí alguna pregunta. sí. Vale. Continúa, Eulalia, que alguien se habrá dejado el micro abierto. Vale. Bueno, entonces, durante la realización de la prueba de aula, estamos registrando el patrón encefalográfico del niño. Estamos viendo concretamente, nos interesa ver cómo va la onda teta y cómo va la onda beta, ¿vale? Entonces, si quieres poner el siguiente vídeo y lo vamos viendo, porque lo que yo hago es superponer la pantalla donde me aparece el electroencefalograma y la ejecución de la prueba. Vale. Entonces, buah, es que esto está chulísimo. Mirad, aquí lo que vais a ver, un poco, aparte de lo que os va a explicar Eulalia, porque lo que hay, o sea, hay dos ventanas, ¿vale? ¿Se está viendo? ¿Eulalio? ¿Se Sí, ve? yo sí lo veo. Aparece ahí Vale, un recuadro un poco. Ahora se ve bien, ahora se ve bien. Vale. vale, entonces, tenemos Esa dos primera, pantallas, claro, esa primera prueba, esto es de un adulto, esa no es de aula, esa es de acuario. ¿Vale? que es otro test atencional, pero para adultos, también con Efectivamente, es realidad virtual. la misma Sí. prueba, pero para adultos. Vale, aparece en la pantalla pequeñita el recuadro azulito con un acuario. Es la prueba que estamos haciendo con realidad virtual. Yo estoy viendo en tiempo real qué está ocurriendo. Y detrás aparece la primera está superpuesta a la segunda, donde aparece el registro encefalográfico. Si vais viendo ahí, bueno, pues aparece en el cuadradito de abajo inferior derecha aparecen las ondas, aparece bueno, pues de colores, porque realmente no me interesa tanto ver qué tipo de onda, sino me interesa ver cantidad. Y la cantidad, o sea, el índice teta beta es esa franja amarilla que veis que sube y baja, ¿vale? La que aparece justo, hay dos barras, una barra en color amarillo naranja y otra barra en color rojo, ¿vale? Una se corresponde con la actividad muscular y la otra es el índice de beta. La primera línea que aparece arriba del todo, de izquierda a derecha, es el registro encefalográfico bruto, ¿vale? La que hay en medio es donde me está apareciendo el índice teta beta y la que aparece abajo, de esas tres franjas, es el índice, o sea, son todas las ondas, todas las que está midiendo en ese momento el cerebro, el electroencefalograma. ¿Qué vemos con esto? Pues una de las cosas que estamos viendo, y bueno, ya Miguel lo sabe y están trabajando en ello, es que en algunos momentos se produce una situación un poco paradójica y es niños que la prueba que aula me dice que atienden bien, pero que sin embargo el patrón electroencefalográfico, no el cuantitativo, sino un poco cualitativo, observando esas subidas y bajadas que vais viendo amarillas, que aparecen,
pues voy dando cuenta cómo hay momentos en los que atiende muy bien, a lo mejor se puede tirar un minuto y medio, con una atención plena increíble, Pero y luego oscila tiene, mucho, ¿eh? ¿eh? Oscila mucho en este caso, ¿no? Sí, 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 claro que va oscilando, sí, sí. Y luego tiene momentos de despiste que pueden durar a lo mejor 10, 15 segundos, 5 segundos, en los que el despiste es increíble, ¿vale? La prueba al final me dice que el rendimiento está dentro de lo normal, porque es una prueba que mide el rendimiento total de la ejecución total de la prueba, pero sin embargo sí aparecen esos periodos de despiste, esos micro despistes que yo les llamo, en los que el niño atiende muy mal, que son suplidos por los momentos en los que atiende muy bien, con lo cual el rendimiento es bueno, pero que realmente se pueden mejorar. Y de hecho, bueno, pues estos niños los estamos considerando como un trastorno por déficit de atención leve y hacemos entrenamiento con neurofeedback, lo incluimos dentro del protocolo de entrenamiento y mejoran, ¿vale? Qué bueno. Claro, yo aquí me parece muy interesante el hecho de que al final con este registro de onda, bueno, que antes has comentado también lo del neurofeedback, ¿no? Y aquí estamos hablando primero de evaluación. Claro, Entonces, eh, claro, en el momento en el que tú haces la evaluación y ves el correlato que ciertamente también nosotros publicamos un poste que estamos, bueno, está él recogiendo datos, viendo el correlato que hay entre la prueba de rendimiento y el correlato fisiológico y la verdad que es casi perfecto, ¿no? O sea, sí, sí, es un Pearson de prácticamente uno. sí. Está en cero coma Sí. noventa y ocho una cosa así, sí. Vamos, o sea, que estamos hablando de que la prueba de rendimiento cognitivo, el paradigma que te pone a prueba la atención y la prueba que te mide el patrón de onda correspondiente a la atención, las dos resulta que están diciendo lo mismo. Cuando nos encontramos que por criterio diagnóstico de lista subjetiva o, por ejemplo, escala, no solo no acierta, sino que además no hay un correlato tan fuerte con otras pruebas, ¿no? Ujú. En este caso, dos disciplinas, el correlato fisiológico, la fisiología y la performance, la conducta, la neuropsicología, van al mismo nivel Sí, 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 prácticamente. sí. Eso es muy bonito y es lo que decía al principio de la ciencia, ¿no? Que a mí se me ponen los pelos de punta porque claro, al final estamos tratando con personas y no podemos dar diagnósticos arbitrarios. Entonces, el hecho de que yo como profesional, en vez de tener en mi mano que estar trabajando y explorando antes de dar un diagnóstico, pasar días y días, incluso meses, que un niño pues, puede llevar una desadaptación y un retraso muy grande en el colegio, tener una prueba que rápidamente me ayuda a tomar decisiones y a poner en marcha protocolos o incluso echar hacia atrás otros protocolos porque le han hecho un diagnóstico erróneo, me parece la verdad que bueno, pues muy necesario. Entonces ya pasamos de la evaluación, tenemos el diagnóstico y entonces ¿cómo llega el momento del tratamiento? ¿Qué es lo que empezamos a trabajar? Bueno, nosotros utilizamos neurofeedback. Inicialmente, como base, utilizamos neurofeedback. Es decir, lo que hacemos es algo parecido a lo que hemos hecho midiendo en la evaluación, pero ahora le estamos dando información real al niño de cómo está funcionando su cerebro y lo que hace el niño es venir a jugar a diferentes juegos, porque sobre todo está hecho para Mm. niños, para que sea atrayente, aunque atrayente relativamente, porque claro, al ser tareas de atención sostenida, son tareas repetitivas. Pero claro, no podemos estar cada medio minuto poniéndole un juego diferente, porque ya solo el hecho de la novedad hace que atienda. Entonces son tareas repetitivas. Vale. Algo parecido al aparato que habéis visto, con el que registro en las pruebas, el electroencefalograma, otros aparatos sin necesidad de cables, de electrodos secos que se llaman, están haciendo una medición de su índice teta beta y está regulado de tal forma que cuando su índice teta beta es adecuado, es decir, el aparato entiende que está atendiendo al niño,
pues logra jugar con el ordenador, logra resolver el juego, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre un escenario en el que el niño aparece un campo verde, el niño tiene que con su cerebro coger una azada, ir cavando el campo, tiene que ir plantando las semillas y tiene que regarlo. Todo esto lo hace con su cerebro, lo dirige con su cerebro. Hay otro escenario donde aparece un dragón que lanza una bocanada de fuego y la lanza cuando el niño le manda con su cerebro que la lance y la dirige con su cerebro. Es decir, está gestionando un entrenamiento en atención para que su cerebro produzca las ondas que debe producir, porque el niño quiere jugar, con lo cual es atrayente para el niño y además de ser atrayente, como entrenamiento, aunque el cerebro no es un Claro, músculo, se comporta como un músculo, con entrenamiento mejora. es que aquí el clic, el accionador es que el registro detecte un nivel de onda, ¿no? Un De coeficiente de concentración, onda. efectivamente, un nivel de atención Entonces, adecuado. la persona que está prestando atención recibe un entrenamiento con refuerzo, con una recompensa inmediata, que es el propio videojuego, Claro, eh, a que se repita ese cociente en el que sí se está produciendo la atención. efectivamente. Y Entonces es la la manera que tiene de jugar. claro, la necesidad de Increíble. jugar me hace que yo de alguna forma predisponga o gestione que mi cerebro funcione de una determinada forma. O sea, me va enseñando a focalizar la atención. Eso en la consulta. Claro, el que vengan a consulta a hacer, no pueden estar viniendo todos los días a hacer entrenamientos de neurofeedback. El entrenamiento dura aproximadamente unos 3 cuartos de hora. Está comprobado que nuestro cerebro funciona muy bien durante la primera media hora, después el rendimiento se estabiliza y luego cae. Media hora de estimulación cerebral, pues supone 3 cuartos de hora, una hora, hora y cuarto de rendimiento, o sea, de ejecución. Entonces, el entrenamiento nosotros lo tenemos fijado en 3 cuartos de hora. Más tiempo no tiene sentido porque no avanzaríamos. Pero claro, los niños no pueden venir todos los días, además de las actividades extraescolares, Ya, hacer entrenamiento con neurofeedback. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un compañero que ha gestionado, que ha generado una aplicación que nos ayuda mucho en la terapia, no solamente para los niños con TDAH, sino dentro de la terapia, que se llama Psicoalas. Tiene una parte de entrenamiento cognitivo, que hay vídeos que, si quieres, puedes mostrarlos, que los vayan viendo. Entonces, le vamos poniendo tareas para que el niño también trabaje en casa. ¿Vale? Entonces, complementamos la vez o 2 veces, o hay niños que pueden venir 3 veces y vienen 3 sesiones en semana a hacer neurofeedback, con el trabajo luego en casa de entrenamiento cognitivo. La finalidad es cuanta más estimulación mejor. O sea, el objetivo es ese. Cuanto más entrenamiento mejor. Si en vez de ir al gimnasio una vez a la semana voy todos los días, pues voy a coger la forma antes. Entonces, si ¿se ve? vale, ahí estamos viendo esa es la aplicación que nos ha diseñado este compañero. Hay muchas aplicaciones de entrenamiento, pero el problema de las aplicaciones de entrenamiento que hay es que no maneja el terapeuta el entrenamiento. O sea, aquí lo manejo yo, lo maneja el psicólogo que lleva al niño y le pone la actividad que cree que con la que tiene que trabajar. ¿Vale? Se trabaja con una tablet, la pueden trabajar yo no recomiendo en el teléfono, porque el teléfono además, esto del chupete electrónico, cuanto menos lo utilizamos, mucho mejor. Que esto me da alferecías ver a los padres en la sala de espera que para que el niño se entretenga le tienen dejado el móvil. Entonces, mejor en un ordenador o mejor en una tablet, ¿vale? Y ir eliminando el teléfono. Bueno, además del neurofeedback que hace el niño aquí, pues hace este tipo de actividades. Por supuesto, un niño con un TDAH, la mayoría de las veces tiene una patología anímica importante. Son niños, si ya son más mayores, que lo han intentado muchas veces, que no lo consiguen, eso le produce frustración, le produce a veces ansiedad, a veces depresión. Entonces, si hay una patología anímica, la tenemos que ir tratando también. Bueno, todo esto se soluciona, el déficit de atención, a pesar de que hay muchos psiquiatras, sobre todo, que piensan que el déficit de atención no se cura. No estoy nada de acuerdo. O sea, los problemas de atención se curan, y se curan no porque yo lo diga, sino porque hacemos la prueba y vemos que hay un déficit de atención, hacemos entrenamiento y cuando la evolución en terapia voy viendo que va mejorando, repetimos la prueba y la prueba ya está bien, luego algo hemos hecho, algo ha cambiado. Pero no solamente eso,
Es que yo he tenido casos de niños que han venido a lo mejor dentro de 3 o 4 años por otro motivo y son niños que yo estuve tratando con un déficit de atención. Les hemos repetido la prueba, les he pedido permiso a los padres para repetir la prueba, a ver cómo estaba, y el rendimiento era el mismo, era bueno, o sea, ya no había signos ninguno de problema de atención. Con lo cual, el entrenamiento que han hecho, bueno, pues todo parece indicar que es estable, ¿vale? Porque además, igual que hay personas que postulan que no tiene cura, hay otras que sí. Entonces, por ejemplo, Manuel Fernández, que es un neuropediatra, él defiende que tiene cura y de hecho en la definición de trastorno del neurodesarrollo Claro, es del desarrollo. Eso quiere decir que se puede corregir, ese desarrollo se puede estimular y no tiene por qué estar siempre. Y además otro aspecto muy importante que me ha parecido súper valioso de lo que ha dicho Eulalio de una manera un poco más sistémica, contextual, que claro, nosotros nos ponemos muy científicos porque creemos que es muy importante compartir una práctica clínica consensuada para que todos podamos repetir un proceso y obtener el mismo resultado, ¿no? Y estar aunados, ¿no? A la hora de diagnosticar. Pero es cierto que una de las pocas cosas, y digo pocas aunque sea polémico, pero una de las pocas cosas que me gusta del DSM, pocas, ¿eh? Es el criterio de el trastorno debe de persistir durante X tiempo, según el trastorno, aproximadamente muchas veces son 6 meses, o presentarse en alguna etapa concreta, y debe de afectar gravemente a distintos ámbitos de la vida, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, bueno, pues seguro que, Eulalia, tú habrás visto casos de niños que tengan un rendimiento atencional peor que otros y no tengan una vida tan desorganizada quizás o le repercutiera tanto y el trabajo con ellos no tuviera que ser a lo mejor tanto como otros que tenían un rendimiento más medio y como tú decías, ¿no? Que es un rendimiento que puede ser pasable, pero luego en aula pues no lograban hacerlo, ¿no? Porque podían estar disociando, claro. algún proceso de realización, de personalización, ansiedad, etcétera. Claro, de hecho, hay niños que vienen a hacer entrenamiento para mejorar, pero realmente no cumplen los criterios ni son diagnosticados de un TDAH. Lo que pasa es que observamos alguna deficiencia, Ya, digamos que igual que el autismo está en un continuo, pues quizás el TDAH lo tendríamos que poner en continuo. A ver, esto de 3 tipos de TDAH es una falacia del DSM, es mentira. es Yo verdad, es verdad. os Mm. puedo pasar luego una bibliografía de un investigador español que hizo un estudio y en colaboración con un equipo de 4 o 5 matemáticos y llegaron a diferenciar ciento y pico subtipos de TDAH. O sea, y está muy razonado. O sea, lo he leído y me lo creo. O sea, no es el TDAH, es un continuo. No es de algo muy invalidante hasta algo, bueno, pues digamos mínimo. ¿De qué va a depender el entrenamiento y la intensidad del entrenamiento? Pues precisamente de eso, de dentro de ese continuo donde lo colocamos. ¿Vale? Eh, como tú dices, también esto es otro webinar que tuvimos con la Universidad de Almería e INECO, no, Impaula, perdón, que es una clínica de Almería que trabaja en conjunto a la universidad y ellos y con Aula hicieron clúster basados en la performance y no en la edad y el sexo. Entonces vieron con Aula que salían más de 5 tipos de forma general en 600 niños evaluados con y sin TDAH. Entonces, bueno, estamos viendo que los subtipos que agrupa el DSM está acorde a un perfil teórico diseñado en base a ciertas hipótesis, pero que cuando tú aplicas un modelo, un paradigma de evaluación, un paradigma de registro, estamos viendo que los datos se comportan de una manera más amplia que esos 3 subtipos o que de hecho no tienen que ver. Porque, por ejemplo, el subtipo sluggish o tempo cognitivo lento, aunque pueda tener muchas variaciones y muchos niveles, como la cantidad de subtipos que ha comentado Eulalio en este estudio matemático, a nivel cualitativo, sin tener en cuenta la intensidad, hay niños que
su perfil de respuesta no es inatento ni hiperactivo, pero es muy lento y se confunde con inatención, por ejemplo. Y eso también tiene mucho que ver con la parte frontal y también responde a los mismos tipos de tratamiento. Entonces, es interesante porque el tiempo cognitivo lento es una cosa que ya está más que investigada en la literatura de la neuropsicología y no está en el DSM ni se ha contemplado. O sea, es una cosa que y todas las personas que tienen daño en la sustancia blanca, epilepsia, depresiones severas, padecen el síndrome del tiempo cognitivo lento. Y es una cosa, pues, bueno, que a mí me llama mucho la atención. Mm, Sí, bueno, es que yo creo que quizás el DSM, el problema que tiene es el trasfondo farmacéutico. mm, Entonces, mm, ya, digamos, aquí, no sé por el sitio donde estéis, el resto de compañeros que nos estáis escuchando, pero aquí yo ahora mismo voy a la sanidad pública, les digo dos o tres cosas y me voy con Concerta a mis años, ¿eh? Con Concerta o con Rubifen. Pero es más, vuelvo a la sanidad pública diciendo, mira que estoy igual. Y me suben la dosis, ahora ya tengo el doble dosis de Concerta, vuelvo. Mira, que sigo igual. Ah, te vamos a cambiar. O sea, el patrón de los niños, que por ya. lo menos yo veo en la consulta, son niños que han sido tratados la mayoría de las veces con psicofarmacología. Y bueno, pues el patrón es ese. Te pongo uno, te subo la dosis, parece que funciona 2 o 3 meses, deja de funcionar, te cambio, te pongo otro. No, no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que la farmacología tenía que ser el último recurso. O sea, cuando Y falle bueno, todo, como último recurso, vamos a echar mano en la farmacología un para último ver recurso y si también funciona. un recurso que esté acusado por unos datos que lo sostengan, ¿no? No como la chica esta que tenía hipoacusia y la pobre, pues, la Hombre, anciana. claro, 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 por Claro, o supuesto. sea que estamos hablando también de que la psiquiatría, claro, dependiendo, como ha dicho Eulalio, de dónde nos esté escuchando, el sistema de salud funcionará de una manera u otra. Pero es verdad que, por ejemplo, en España, los psiquiatras públicos, por ejemplo, tienen un tiempo muy justito para atender a la gente. Y a mí lo que me extraña es que no se cuente con profesionales como nosotros para hacer evaluaciones y que esos psiquiatras, en el poco tiempo que tengan una información extra que ayude a que tomen decisiones más concretas, ¿no? Entonces, en este caso, no es una desestimación, es echarnos un cable entre nosotros y decir, podemos ayudar a esta situación que hay de hiperdiagnóstico, infradiagnóstico, o la situación farmacológica también, cómo podemos gestionar los recursos, qué tipo de profesionales hay, cómo de eficaz es nuestra evaluación para que se nos tenga en cuenta, ¿no? Y podamos añadir eh, esto. Nos preguntan por aquí sobre em, el tipo de eje eh, que utilizas, pero bueno, yo creo que lo mejor para hablar de modelos y tal, que podemos luego mandar información por Sí. correo, Ujú. porque hay muchos modelos, ¿verdad, Eulalio? Sí, sí, sí. O sea, mm, luego me preguntan también, ¿estas tareas se realizan mientras se está registrando el eje? Esto es algo Sí. que hace Eulalio, concretamente él. Yo conozco profesionales que utilizan solo el eje muy poquito. Inbanep me parece, en Valencia. Y lo que yo suelo ver más es que la gente utilice Aula porque el nivel de especialidad que tienes que tener para administrar un eje e interpretar los datos pues bueno, es alto. O sea, la formación de Euralio es muy grande y por eso él se permite no solamente hacer esta evaluación dual, sino además hacer un estudio y sacar datos al respecto. Nosotros, como Nexplora, aprendemos de esos datos y de hecho estamos calculando nuevas variables gracias a comentarios bueno, que estamos observando gracias a estas investigaciones, ¿no? Eh, luego también preguntan por aquí. mm, 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 Vale, nos preguntan también sobre el estudio del que has hablado de los subtipos de TDAH, que eso yo creo que podemos mandarlo también con la información por correo. Y más preguntas tienen, si estos diagnósticos se están teniendo categorías de diagnósticas que ya están reconocidas en neuropsicología a pesar de no estar reconocidas en la última vez.
como tiempo cognitivo lento, trastorno de aprendizaje no verbal. También me pregunto si se contempla en estos registros. Vale, ¿el EEG te sirve para algo más que para el TDAH? El Sí. electroencefalograma, yo lo utilizo solo exclusivamente para el TDAH. Es verdad que podemos hacer estimulación para mejorar la depresión, y de hecho lo último que hay, lo hablábamos en una de las veces, lo que Mm. pasa es que yo ya soy muy mayor y no me voy a meter en inversiones pero lo último que hay que funciona todavía mejor que el neurofeedback es la neuroestimulación, La estimulación magnética transcraneal. efectivamente. Pero claro, Increíble. eso supone una inversión económica importante. Yo ya estoy muy mayor, ya me queda muy poco pelo y encima lo tengo blanco. O sea que, En este aspecto yo creo que, claro, porque Eulalia aquí ha respondido, porque tú aquí lo eléctrico, ¿no? Que esto es muy interesante porque aquí los neuropsicólogos y los psicólogos trabajamos con Son conducta. los 7 menos cuarto, Los, casi los 7. algo los, los psiquiatras trabajan con química normalmente y es verdad que este trabajo eléctrico, ¿no? Fisiológico pues tiene por un lado el output de datos, los datos que se registran, que en este caso tú estás preguntando si, esa, la persona que pregunta está preguntando si se puede emplear se con... en otras patologías, se puede emplear. De hecho, mm, podríamos intentar entrenar con neurofeedback a un paciente no, el ritmo alfa, por ejemplo. el ritmo alfa ¿a qué correspondería? El ritmo alfa implica una sensación de bienestar, de relajación, ¿A qué bueno? se puede hacer. Insisto, yo no lo hago, solamente lo utilizo por cuestiones de tiempo y por cuestiones de demanda también, ¿vale? Y entrenar el delta ayudaría con el sueño. También se podría, claro. O sea, Y luego, por realmente, otro lado, en este caso, neurofeedback es lectura de patrón y tratar de entrenarlo. Y luego está hablando de la estimulación, que en este caso induces al patrón o estimulas la zona, ¿no? claro. Como el TDCS. La neuroestimulación lo que hace es dar pequeñas corrientes, hacer pasar pequeñas corrientes eléctricas, no es que le den calambrazos ni cosas de ese tipo, pero pequeñas corrientes por ciertos lugares del cerebro para estimular el cerebro. Insisto, Mm. no me voy, estoy yo ya muy mayor para irme por ahí, pero Bueno, sé por compañeros que lo están utilizando, pues que reducen los tiempos de el tratamiento, pues a lo mejor a un tercio. O sea que si normalmente haciendo neurofeedback, pues un niño me llega ahora y lo que vamos a hacer es empezar con neurofeedback. Vamos a terminar el verano, le vamos a dar a tope, porque como no hay cola, en vez de venir una vez, va a venir 3 veces o 4 a la semana, y posiblemente en el inicio del curso voy a repetir la prueba, porque en 6, 7, 8 meses va a haber resultados, ¿vale? sí. Yendo con neuroestimulación, pues a lo mejor en un mes y medio, 2 meses, se solventa la situación, hay resultados, ¿vale? Eh, bueno, de hecho, estoy leyendo papers de estimulación magnética transcraneal. La verdad que alucinante con un mínimo de sesiones. O sea, no he visto ningún paper que pase de más de 10 sesiones sin mostrar resultados, pero resultados muy, 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 muy increíbles. Pero Sí, claro, es muy difícil tener una máquina tan cara y grande y todo, suele encontrarse en equipos de investigación u hospitales. No, y ahondando un poco en lo que nos está preguntando también esta persona que estaba comentando es, ¿cómo sabes que es TDAH o cómo sabes que la atención cuando registra la onda beta y teta y no puede caer en otra categoría? ¿Cómo está hablando de en caso que pueda ser comórbido, cómo haces un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que esos resultados están asociados a la ya. atención? Eh, bueno, hay muchos estudios que nos muestran cómo Claro, cuando tenemos un TDAH, en niños con TDAH, lo que se produce, como se comentó antes, es un incremento de las ondas teta y un decremento de las ondas beta. Entonces, si aumenta el cociente y disminuye el denominador, el resultado forzosamente va a subir. Eso es obvio. Si mm, tengo arriba 4 y abajo tengo 2, si arriba tengo 6 y abajo tengo 1, el resultado es mayor. claro, A mayor índice teta beta, mayor dificultad en cuanto a focalización de atención.
Además, los electrodos se ponen en lugares concretos, se ha Claro, visto a estamos, través de neuro, estamos midiendo en la zona frontal, claro. efectivamente, que la zona frontal ya se ha visto por neuroimagen que Claro, que es la está que influye dónde está, efectivamente. el salto atencional, las funciones ejecutivas, etcétera. O sea que quiero decir que se trabaja sobre la zona frontal y hay mucha evidencia científica en la que, y esto es una cosa que os aconsejo a todos, y es que estudiéis o tratéis de encontrar estudios clínicos de las pruebas. Cuando vosotros vayáis a hacer una inversión de dinero para fortalecer con herramientas vuestra clínica y mejorar así la agilidad de vuestra consulta, etcétera, yo os aconsejo que intentéis buscar estudios clínicos en los que se vea la sensibilidad y la especificidad de ese test, en los que se hayan hecho pruebas con personas con TDAH en este caso, porque estamos hablando de TDAH, pero si estamos hablando de otra cosa, pues también de otra cosa. Quiero decir, a mí no me sirve de nada saber, por ejemplo, el resultado de una escala Wessler si yo no sé en qué porcentaje me predice algo. O sea, yo no puedo tirarme a por un 116 sin saber yo cuál es el porcentaje de éxito de ese. Necesito contar con el margen de error. O sea, no puedo contar solo con el número. Si solamente sé el número y estoy interpretando, ¿con qué lo comparo? ¿Es lo mismo la escala EDA que la escala CONES? Es que como la escala CONES tenga un 80% de sensibilidad, que no lo tiene, y la escala EDA tenga un 60%, no le puedo hacer el mismo caso a una que a la otra. Aunque tengan los mismos números. Aunque un CPT, Aula también es un CPT. El TOA, por ejemplo, o no sé, otro, aunque sean TEP similares, si tienen distintos propiedades psicométricas y distintos estudios de sensibilidad, aunque todos hablen de omisiones, no podemos hacerle el mismo caso, Claro, porque... claro. Yo, a raíz de lo que estás diciendo, eh, creo que hay que utilizar pruebas que miden lo que realmente dicen que miden. Eso es importantísimo lo que estás diciendo, Miguel. No voy a decir datos, porque Mm. estaría muy mal por mi parte decir datos, pero nosotros estuvimos hace tiempo colaborando con una empresa en la tipificación de un test que medía la atención. Vale, no voy a decir la empresa, no voy a decir el test. Era un test en el que salía un modelo, salían diferentes reproducciones del modelo con alguna dificultad y el niño lo que tenía que ir haciendo con el ratón era ir seleccionando el modelo que se le presentaba. Bueno, empezamos a tipificar la prueba y bueno, y yo a todos los sujetos que se lo pasaban me salía que tenían TDAH. ¿Aquí qué pasa? Un día voy a hacerme yo la prueba, voy a responderla yo la prueba, a ver qué pasa aquí. Pues yo también tenía un TDAH, pero hombre, ¿aquí qué pasa? Me pongo a hacerla varias veces y resulta que esa prueba no estaba midiendo la atención, lo que estaba midiendo es la psicomotricidad fina. Lo que estaba midiendo es hasta dónde yo era capaz de con el ratón ajustar el puntero para marcar el punto donde tenía que marcar. En el momento que no era capaz de llegar a ese punto y puntuaba un poco más abajo, no sé, medio Claro, centímetro más abajo, ya me lo daba por error. O sea, teóricamente ese test iba a medir la atención, no estaba midiendo la atención. Y tuvieron que hacer cambios para que midiese realmente la atención. O sea que los test, estupendo, pero tienen que medir lo que dicen que miden. Y el hecho de que se esté haciendo este estudio con Aula, bueno, pues nos está diciendo que Aula, que es la parte empresarial de Aula, está interesada en que Aula mida lo que realmente quiere medir, que no le importa poner la prueba. Y que de hecho, bueno, pues igual que está saliendo una correlación como está saliendo, prácticamente de uno, pues podría haber sido un desastre. Bueno, pero es que la de realidad hecho, es a nivel comercial, creo que a nadie le parecería buena idea ser pionero en realidad virtual, porque vaya jardín. Pero bueno, al final es algo que ha mejorado mucho con el tiempo, ¿no? que, Tú, ¿con qué dispositivo de realidad virtual empezaste tú, Eulalio? a ver, yo empecé con un Samsung, porque nosotros utilizamos realidad Vale, virtual antes siquiera de empezar con vosotros, antes sí, de sí, empezar sí, con Explora. Nosotros utilizábamos terapia con realidad virtual con de la empresa. fobias.
con la empresa Sion, no, no sé si es propaganda, Sí, ¿no? Bueno, no, no, está bien, está bien. vale, que yo creo que ya ha Sayus, que desaparecido, ahora se ahora, llama Amelia, ¿no? bueno, luego Amelia y ahora Amelia ha desaparecido y ahora se llaman de otra forma, no sé, una cosa un poco rara. Comenzamos con eso y entonces eran unas gafas Samsung en la que metías un teléfono Samsung, abrías la aplicación, efectivamente, eso es, ahí está. Sí. Ujú. Nosotros comenzamos así. Luego ahora ya tenemos, tenemos otra empresa que nos suministra ese tipo de terapia. Han hecho un avance tremendo que es meter, efectivamente, ya son gafas de ese tipo. Ya han metido la inteligencia artificial, de tal forma que, por ejemplo, estás tratando, esto se sale fuera de lo que estamos hablando, pero bueno, ya que ha No, salido, pero es interesante. estamos tratando, a lo mejor estamos trabajando habilidades sociales con un niño y el niño empieza a hablar eh, con el avatar que tiene enfrente. Y no está hablando con el avatar que tiene enfrente, está hablando con la inteligencia artificial. O sea, pero es que además le responde y le sigue la conversación. El otro día me ocurrió una cosa muy curiosa. Empiezo a trabajar con un niño autista, empiezo a trabajar la conversación con el niño. De buenas a primeras el niño, estaba todo normal, todo iba transcurriendo bien, y de buenas a primeras el niño le pregunta al avatar, oye, ¿tú me puedes hablar del bullying? Me quedo, ¿qué pasa aquí? Yo me callo, no digo Claro. nada, el avatar le contesta sobre el bullying, al final descubrimos, no lo sabían los padres, no lo sabía nadie, que el niño estaba sufriendo bullying y un compañero suyo. El niño hubiese sido totalmente incapaz de decírmelo a mí mirándome la cara, pero metido Ya. en ese escenario que es un poco, te aísla un poco y quizás, bueno, pues el hecho de ser autista, el aislamiento le iba bien, bueno, pues sacamos esa información. O sea, yo siempre intento en la consulta utilizar los medios que haya disponibles para facilitar las cosas al paciente. El objetivo es facilitar las cosas al paciente y que el paciente se vaya con una información lo más realista de lo que realmente ocurre. Ese es el Los objetivo. pelos de punta. O sea, es que totalmente la capacidad que tiene la realidad virtual para y la inmersión, que aquí también hay muchísima evidencia científica. De hecho, madre mía, la autora de los test tiene revisiones y revisiones de lo que se ha hecho con realidad virtual, exposición de fobia, tratamiento de ansiedad, reducir la malignidad de la psicosis, ¿no? Cuando una persona es esquizofrénica, por ejemplo, y hay malignidad en su delirio, en el contenido, eso produce ansiedad, produce malestar y con entornos de realidad virtual se puede simular situaciones en la que ocurre ese momento persecutorio y se puede trabajar. O, por ejemplo, una fobia se puede trabajar. Lo que no puedes hacer es que si una persona tiene un problema en el supermercado, a lo mejor acompañarla como profesional y irte con tu paciente pues a recorrer el mundo para observarle. Ahora sí, también, Miguel. Ahora en la plataforma de la que os hablo, tú imagínate que tú tienes miedo a tu vecino, ¿vale? Y Ah, resulta claro, que claro, pero que lo haces con la vecino, plataforma. tu vecino, vive enfrente de tu casa y tú cada vez que sales de tu casa ves la puerta del vecino y eso es un trauma para ti. Bueno, pues yo puedo hacer de sensibilización con realidad virtual porque le meto la dirección Eso es, y te aparece, tú estás allí delante de la casa de claro, tu vecino. O sea que puedo meterme en cualquier parte del mundo. Yo puedo, con la realidad virtual ahora mismo, ponerte debajo de la Torre Eiffel y subirte a lo claro, más alto si quiero. O sea que las posibilidades, es que eso es lo bueno. Yo, con vuestra prueba, es curioso porque cuando estamos haciendo la prueba de aula, normalmente tengo al niño haciendo la prueba y los padres los tengo aquí al lado, el padre y la madre, a veces los dos, los tengo al lado en silencio. Y aproximadamente al cuarto de la prueba ya empiezan a ver a su hijo cómo se comporta en clase. Y les digo, así se claro. comporta vuestro hijo en clase. Cuando le llama el niño, el de atrás, y dice, "Shh, shh". Ha habido algún niño que le ha pegado un cebollazo, y como pegándole, como Al dice, aire, ¿no? te doy un cachete, o sea, se meten dentro. Ese es el poder de la realidad virtual, el meterme dentro de la situación. Qué bueno. Además, esto es muy interesante lo que has dicho porque, claro, con la realidad virtual hay una cosa que sucede, bueno, con los test, con la evaluación en general, hay ciertas cosas que suceden que son los sesgos. El sesgo de evaluador, el sesgo del ambiente. En las pruebas de rendimiento, yo como evaluador te puedo influir o te puedo transferir
y tú puedes verte influenciado de forma positiva o negativa por cómo lo estoy haciendo yo. O incluso si tú no estás motivado o dentro de la prueba, aunque sea una prueba muy objetiva como un rastro fisiológico, si tú lo que estás es preocupado porque te estoy examinando yo, no va a ser un patrón de onda tan puro como el de la atención. Entonces, cuando aquí se utiliza la realidad virtual, igualas el ambiente, es muy ecológico, esa persona está de alguna manera protegida es como un laboratorio de diseño para que se explore la conducta y su capacidad cognitiva. Entonces, los test es que es todo automático y tú luego también sale un informe automático y eso permite incluso combinar técnicas como hace Eulalio con el EEG, que bueno, me parece, vamos, una pasada. O sea, yo, sí, sí, la verdad que es súper interesante. Hicimos un póster y seguimos recabando datos para sacar de cara a escribir paper. O sea que yo invito a todo el mundo que tenga la posibilidad de investigar, que colabore y que poco a poco, pues bueno, pues en momentos como estos, ¿no? Los científicos nos damos de la mano y compartimos nuestra experiencia pues para intentar llegar a lugares en común y sobre todo pues ayudar a la gente, ¿no? Es algo que me ha gustado mucho, que lo ha dicho antes Eulalia con mucha pasión. Tengo todos los recursos a mi alcance y los utilizo para intentar ayudar lo antes posible a esta persona, ¿no? Entonces, Menos la neuroestimulación, que cuesta un pastón y ya soy muy viejo, ¿eh? claro, pero estaría bien, ¿no? Si, yo Sí, estoy seguro de que si lo tuviera a tu alcance lo usaría súper bien. seguro. O sea, no te quepa la menor duda, seguro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si la tiene, pues que la escriba ahora o que haya para siempre. Y si no, quería agradeceros a todos la participación y que me ha gustado mucho que estéis ahí comentando. Veo que somos bastantes, que estéis atentos a las newsletters que vayamos publicando porque las referencias por las que preguntáis y ciertas cosas, pues bueno, luego lo pondremos en un post. Esto luego, como está grabado, también tendréis la oportunidad de volver a verlo, recomendarlo a otras personas si queréis. Y si publicamos y hacemos más webinars, pues también lo iremos diciendo por la newsletter. Así que nada, con esto me despido. Muchísimas gracias, Eulalio. Me ha encantado. Gracias a Eh, vosotros. y nada, cuando tengamos nuevas noticias, pues probablemente nos veamos otra vez. Claro, Así que bueno. cuando queráis, aquí estoy. Pues Bueno, nada, pues muchas gracias a todos y nos vamos muchas viendo. gracias. Hasta luego. Hasta luego.